una gran bendición poder compartir este tiempo con ustedes para seguir explorando en las Escrituras, encontrando luz, sabiduría y dirección para atravesar estos tiempos que actualmente estamos viviendo y que requieren de una sabiduría divina, de una entereza en nuestra conducta y de una fuerte comunión con el Espíritu Santo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 24 nos habla acerca de las señales del fin. Seguramente usted lo habrá oído predicar muchísimo en este último tiempo en el que el mundo se ha visto enfrentado a esta pandemia del COVID-19. Ahí se nos habla de que oiremos de guerras y de rumores de guerras, de pestes, de hambres, de terremotos en diferentes lugares de la tierra, y anuncia que esto será principio de dolores. De repente, la naturaleza humana tiende a quedarse más enfocada en el bramido del mar, en la rebelión de los pueblos, en las guerras, en las amenazas, en los terremotos y en todo este tipo de situaciones que hemos estado viviendo. Sin embargo, la intención de Yahshua es que nosotros no nos quedemos pegados viendo solamente las señales y sus consecuencias, sin duda dolorosas, angustiosas y negativas, pero Él más bien quiere enseñarnos cómo debemos actuar en medio de estas tribulaciones, en medio de estos tiempos de aflicción. Él nos dice cómo quiere que reaccionemos justo ahora en el tiempo en el que estamos viviendo ante esta crisis mundial. Y la palabra dice en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Así que Yahshua es sumamente claro al ordenarle a la iglesia que su actitud, que su posición espiritual y mental debe ser una posición alzada, erguida. De ninguna manera quiere que su iglesia esté atribulada, confundida o perdida. No quiere una iglesia temerosa, débil, tan preocupada que pueda ser llevada hasta el embotamiento, hasta la torpeza de no llegar a comprender los tiempos proféticos que estamos viviendo y por lo tanto no sepamos cómo reaccionar ante esta crisis que el mundo entero y Honduras está viviendo. Este momento de la historia del mundo y de nuestra nación requiere una iglesia sólida, una iglesia fuerte y erguida. No es tiempo de quedarnos callados, de quedarnos temerosos, indiferentes, de repente hasta distraídos, o metiendo la cabeza en un agujero donde fingimos que nada está pasando o que la sacaremos del agujero una vez que toda esta pandemia haya terminado. No podemos estar distraídos, sino que obedeciendo a Yahshua, nuestro comandante en jefe, que nos ha ordenado ponernos en orden de batalla y de forma erguida para salir adelante, abriéndonos brecha en medio de todas estas adversidades. Erguirse quiere decir ponerse derecho a partir de un punto o de un acontecimiento. Tal vez muchos antes y durante esta crisis se han sentido debilitados, encorvados, doblados ante el dolor, ante la tristeza, ante la pérdida de algún ser querido, el temor de lo que vendrá, miedo de repente a enfermar y morir, o puede ser al desempleo, al fracaso del negocio. Yo no sé cuántos a la hora de la tribulación, su actitud es doblarse, su actitud es doblegarse ante aquellos peligros, amenazas o circunstancias adversas que estamos atravesando. Pero ya anticipaba la palabra que si llegábamos a hundirnos en el mar de las emociones o teníamos la tentación de navegar en esas aguas turbulentas, Él nos estaba animando a no permitir que esto dominara nuestro corazón, nuestra mente y por lo tanto nuestras acciones. Lucas 21:26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor
y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero Yahshua se anticipa a este desfallecimiento de la humanidad, que la iglesia pudiera llegar a ser susceptible, y nos dice que Él espera de nosotros que nos levantemos y nos pongamos erguidos, que nos levantemos para gobernar. Yahshua está esperando de nosotros que nos pongamos, repito, derechos y firmes en posición de batalla para pelear a favor de su reino en Honduras. La palabra erguirse está compuesta de la expresión ex, que quiere decir de, desde o a partir de, y también del verbo regere, que quiere decir enderezar, poner recto, regir y gobernar. Así que cuando Yahshua dice erguíos, realmente lo que Él está diciéndonos es que gobernemos en medio de la crisis y en medio de la adversidad. La orden para la iglesia es que debe levantarse a gobernar en medio de esta crisis, en medio del caos y de estas dificultades y en medio de esta oposición y de reportes trágicos. La iglesia debe dar la cara y ejecutar el gobierno del reino de los cielos aquí en la tierra. Si hay alguien que tiene algo importante que decir y hacer, es la iglesia, el cuerpo de Yahshua. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. No olviden que Yahweh está desarrollando su plan de salvación para las almas en este mismo momento de crisis, y la iglesia es llamada a gobernar y hacer que ese plan en la tierra avance y podamos obtener la victoria que Él ha planeado para nosotros en este tiempo. Así que yo quiero animarle a usted que nos está viendo, que nos está escuchando, a que tome una posición erguida, no se quede como escondido en la casa, metido todo el tiempo en la televisión, divagado, distraído, sino que yo quiero animarle en el nombre de Yahshua que usted entienda que este tiempo de aislamiento, tiempo donde muchos, porque sé que algunos están trabajando desde casa, pero otros no, nos está brindando la oportunidad de tener más tiempo, de tener espacios en los cuales debemos estudiar diligentemente la palabra como no lo habíamos hecho, tener nuestros tiempos de alabanza y de adoración personales y familiares, donde cada hogar suyo se convierte en un cuartel general desde donde Abba pueda darnos instrucciones y puedan obtenerse diseños proféticos y puedan recibirse instrucciones del Eterno para estar enviando saetas de salvación a toda nuestra Honduras, al mundo, enviándole palabra a los médicos, a las enfermeras, enviando palabras a los que están efectivamente enfermos en este momento, a todos los que tienen sospechas de contaminación y a toda la población entera. Este no es un tiempo para estar relajado, para estar pensando cómo la paso bien, cómo me distraigo. Esto es importante, que la iglesia esté consciente de que debe aprovechar el tiempo que nos da este aislamiento para abrir nuestra boca, para profetizar, para declarar, para pelearnos en esta batalla, que es una batalla de reinos, de tronos, de culturas, de palabras, en las cuales nosotros tenemos que crear una atmósfera en base a la palabra que pueda ser de bendición para toda nuestra amada Honduras. Yo le animo a que se ponga erguido en su casa, que haya un varón, que haya una mujer en cada hogar dirigiendo la batalla espiritual. Tal vez hoy usted no tiene su pastor en casa, pero hay un padre, hay una madre, y ustedes son los pastores de esa primera iglesia que es la familia, y no debemos estar adormitados, no debemos estar embotados o sencillamente viendo cómo pasamos bien esta crisis, sino que tomando su posición en el ejército de Elohim, que hoy más que nunca está contando con toda la palabra que ha
hay depositada en su alma y en su espíritu para que usted la libere y enviemos saetas de salvación que recorran la tierra de norte a sur, de este y a oeste, y vea una bendición sobre nuestra amada nación a través del decreto de la iglesia, una iglesia que está empoderada, no está dormida, no está tribulada, no está temerosa, no está pasando el rato, no está soplándose porque hay mucho calor, sino que está entrenándose ahora mismo en la batalla y logrando que las tinieblas retrocedan, porque todo este tiempo que estamos en su presencia, estamos peleando la buena batalla de la fe. Es hora de que la iglesia misma sea transformada y transicionada a otra dimensión espiritual y pueda salir de la situación de debilidad en la que ha estado por años. Esto me recuerda una mujer en la Biblia llamada a gobernar y a ser jueza sobre su pueblo. Le hablo de Débora, pero no quiero que la vea como un individuo, sino que lo vea como una iglesia representada en ella. Innegablemente, Débora había sido llamada, había sido ungida, pero no se había levantado en el espíritu. Más bien dice la palabra que ella estaba sentada juzgando al pueblo debajo de la palmera. Y el Espíritu Santo me decía, así ha estado la iglesia por demasiado tiempo. Hemos llevado la palabra, hemos impartido por el Espíritu Santo salvación, tenemos hermosos cultos, hay gran ministración del Espíritu Santo en nuestras reuniones, pero mis amados, nos hace falta un desenlace interno, nos hace falta una ruptura de membranas espirituales acorde a la ruptura de las membranas en el reino, en la dimensión del espíritu. Nos falta que nosotros podamos llevar esa ruptura a un plano más elevado. Nos hace falta ese desenlace, repito, interno y profundo que rompa las barreras que impiden que el poder del Espíritu Santo pueda fluir desde las entrañas mismas de la iglesia y establecer el reino de Elohim de forma visible, no solamente el reino de nuestro Padre que está en dimensiones espirituales y dentro de nuestro espíritu, pero que tiene que ser liberado de ese ámbito espiritual para que sea visible, palpable en medio de nuestra vida cotidiana. Necesitamos entonces poder buscar en oración el agitar de nuestras aguas espirituales. Nos falta agitarnos más en el espíritu, nos falta más levantarnos en el nombre de Yahshua. Débora en realidad estaba a la mitad de su propósito divino cuando estaba debajo de la palmera. Porque si usted lee muy bien la historia, verá que el rey cananeo, Javín, seguía atacando ferozmente a Israel por medio de Sísara, el capitán de su ejército. Asolaban los poblados. La palabra dice que las aldeas estaban asoladas, abandonadas. Había una pobreza tremenda. El pueblo estaba aterrorizado. Había un gran temor y miseria en el lugar donde supuestamente gobernaba Débora. El hecho, mis amados, de que Yahweh nos haya dado un don profético como se lo había dado a Débora, no quiere decir que el enemigo dejará de molestar y de traer sus planes de adversidad y planes de destrucción. El enemigo se va a detener, oiga bien, el enemigo se va a detener el día que la iglesia se levante, una iglesia edificada por la palabra, ungida por el poder del Espíritu Santo, envalentonada no en las fanfarronerías humanas o en los poderes humanos, sino en el poder del Espíritu Santo, como el profeta dijo, no es con espada, no es con ejército, sino con la fuerza del Espíritu de Elohim en medio de nosotros, que arrasaremos con enemigos, pondremos en fuga a todos nuestros adversarios y no temeremos, aunque un ejército acampe alrededor en contra nuestra, no temerá el corazón de la iglesia
iglesia valiente y edificada, de la iglesia que se ha levantado en ese poder. No temerá nuestro corazón, aunque se levanten guerras, permaneceremos confiados en la palabra que el Padre nos ha dado de victoria y de liberación. Así que este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que entender que ese enemigo va a ser detenido el día que el día que cada uno de nosotros se levante en el poder del Espíritu Santo y en el poder del nombre de Yeshua HaMashiach, nombre de poder y de autoridad. Ese es el nombre que nos habilita para la batalla espiritual. Débora entonces en ese momento era tipo de una iglesia sentada. Ella juzgaba sobre los asuntos nacionales. La gente la buscaba por una palabra, por un consejo de sabiduría, respetaban su autoridad, confiaban en sus juicios y en sus veredictos. Innegablemente era una mujer bendecida con un don extraordinario, pero escúcheme bien, pero con todo y eso, el rey cananeo hacía lo que quería en Israel. Hoy justo tenemos tantos dones ministeriales, tenemos tanta gente creyente en medio de nuestra nación. Sin embargo, el diablo sigue haciendo de las suyas. Sin embargo, la destrucción sigue viéndose en nuestro país antes de esta pandemia y todavía acrecentada en este tiempo que estamos viviendo. Pero yo quiero que ustedes entienda en el nombre de Yahshua que hasta que la iglesia se levante a ponerle fin a esto, es que veremos retroceder a los poderes de maldad, humillados y avergonzados, tal y como Yahshua los humilló y los despellejó en la estaca de ejecución y los ha llevado prisioneros en su cortejo triunfal. Hasta que usted se levante, hasta que usted despierte, hasta que usted sea envalentonado por el Espíritu Santo y dejemos de ser gente religiosa para ser personas que tenemos una relación poderosa con el Espíritu Santo y que sabemos, como aquellos de la tribu de Isaacar, el tiempo profético que estamos viviendo y lo que debemos hacer y lo hacemos. Lo que debemos hacer y lo hacemos, porque hay quien sabe lo que hay que hacer, sin embargo no logra desarrollar el valor para hacerlo. Así que en ese momento Débora dice, hasta que me levanté yo, Débora. Toma una actitud ya más acorde a la palabra del reino y ella dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Aleluya. Y yo estoy declarando que en medio de esta situación hay una iglesia como Débora que se va a levantar para poder declarar la victoria sobre nuestros enemigos. Hasta que yo me levanté, hasta que me erguí para gobernar. Recuerda lo que quiere decir erguirse, levantarse a partir de un punto determinado para regir, para gobernar. Yahshua dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ustedes pónganse erguidos, gobiernen a partir de esa crisis, a partir de ese problema o de esa adversidad, erguidos, tomen autoridad y gobiernen. Él no dijo, iglesia, escóndase, tenga miedo, o mire, vea que ya nos vamos a ir de esta tierra. No, Yahshua no viene todavía. La iglesia tiene que hacer lo que tiene que hacer primero. Así que ella se levanta, decide salir del confort ministerial y de la comodidad que le proveía estar debajo de la sombrita de la palmera, hasta que me incomodé por querer explicar lo que Débora hizo con sus hechos, hasta que me incomodé a propósito y decidí ya no estar sentada solamente profetizando, declarando y proclamando, hasta que me puse en pie de guerra, hasta que me puse en pie de lucha para pasar a otro nivel espiritual en el cual ella estuviera más empoderada de acuerdo a la aflicción, a la guerra y a la adversidad que está
estaban viviendo, justo lo que la iglesia debe estar haciendo precisamente en este momento. Así que yo quiero en esta tarde hablarle a una generación profética que el Adón está llamando en las naciones y en Honduras en este tiempo de crisis, a que despertemos en el espíritu, a que despertemos en el espíritu como lo hizo Débora, porque la iglesia en Yahshua es fuente de gloria y de salvación en Honduras. La iglesia es la que puede dejar fluir sus aguas para que corran los ríos de salvación y de liberación por nuestros pueblos, por nuestros departamentos. Yahshua en nosotros, la esperanza de gloria y de salvación para Honduras. Es por la boca de los santos que viene la resolución. Es la iglesia la que puede decir a este mar embravecido, calla, y al viento enmudece. Decirle a su violenta inundación de enfermedad, de pobreza y de muerte, hasta aquí llegarás y no pasarás, y en el decreto eterno morirá el orgullo de tus olas. Yahshua, nuestro Rey, está esperando que usted se levante, abandone la comodidad religiosa, que dejemos de jugar a la iglesia y dejemos de comportarnos como niños caprichosos que quieren vivir de lo que se les profetiza sobre cosas vanas y que solo les endulzan el oído. Pero cuando el profeta habla palabras duras de arrepentimiento y de exhortación que desnudan la naturaleza pecaminosa y te ordenan en el nombre de Yahshua abandonar la vieja levadura para que seamos nueva masa, entonces ahí ya la gente no quiere escuchar a los profetas, no quiere escuchar esas palabras, porque no queremos salir de nuestra comodidad, no queremos salir del mundo agradable en el que vivimos, no queremos abandonar este evangelio que promueve la debilidad y el egoísmo y que nos separa del verdadero evangelio de las glorias de Yahshua. Por favor, escríbanme un amén para saber que usted está ahí con nosotros, unidos en el espíritu hoy más que nunca, entendiendo que nuestro Yahshua nos dijo que nos pusiéramos erguidos para gobernar en medio de la crisis y no estuviéramos retraídos, acobardados, atemorizados y escondidos en el espíritu, sino haciendo de nuestra vida y de nuestra casa, vuelvo y repito, un cuartel general desde donde se van a bajar diseños del cielo y estrategias divinas van a estar siendo reveladas a las cabezas de familia para que cada uno de ustedes lance aquellas saetas, esos bazucazos, esas bombas tremendas que hagan que los cimientos del infierno sean conmovidos y se establezca el reino de Elohim de forma visible aquí en la tierra. Císara llevaba 20 años golpeando la nación y el Ruá dice, yo tengo mi pueblo en Honduras, pero el enemigo sigue moviéndose como él quiere, en una corrupción generalizada, porque mi pueblo sigue sentado cómodamente debajo de la palmera. Van a mi casa solo porque quieren oír una linda palabra que los anime, que los consuele, que los ampare, que los llene de gozo, que los llene de alegría, pero no entienden que yo quiero gobernar a través de ellos. Él quiere gobernar a través de usted, a través de mi persona, y debemos estarnos preparando, mis amados. Nosotros no vamos a la iglesia a pasar el rato, a matar el tiempo. Nosotros no nos congregamos en un templo solo para ir a matar, vuelvo y repito, el tiempo. Vamos ahí para ser perfeccionados, para ser entrenados, para ser capacitados, para ser un pueblo bien dispuesto para la batalla, como dice el Evangelio de Lucas, e irán en el poder del espíritu de Elías y nos convertiremos en un pueblo bien dispuesto para la batalla en este momento que nuestro comandante en jefe nos está pidiendo que vayamos a la vanguardia de toda esta crisis que estamos viviendo. La iglesia de hoy
en medio de esta pandemia debe salir adelante y ubicar al pueblo en el momento profético que estamos viviendo, y a la vez diciendo qué es lo que tenemos que hacer y anunciar como atalayas del reino qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Debemos aclarar la mente y la visión para que el pueblo no esté confundido y no se vaya a extraviar y a salir del camino, donde entre al mar de sus emociones y termine tendido en la lona de la vida, cuando el plan de Abba es más bien levantarlo para que erguido gobierne en el nombre de nuestro amado Rey Yahshua. Él quiere sacar a muchos de ustedes debajo de la comodidad de la palmera. Por años has estado yendo a la congregación solo para ver si nos paga la deuda, si nos arregla la vida, si nos arregla el matrimonio, si nos arregla los hijos que nosotros mismos por falta de disciplina y dejamos que se torcieran. Por tanto tiempo la iglesia, la gente va a las iglesias como quien va a un supermercado. Me llevo esto, me llevo esta palabra, me llevo esta otra, me llevo esta porque esta me enriquece, esta me bendice, esta me va a dar fama, esta me va a dar gloria, esta me va a poner como cabeza porque ya no quiero ser la cola. Pero mis hermanos, despertemos de una vez por todas y entendamos que la iglesia es el cuerpo de Yahshua. Él es la cabeza, Él es Rey de Reyes y es el guerrero invencible, el guerrero victorioso. Y si Él es un Elohim de guerra, porque Él dice que su nombre es Yahweh Elohim Sebaot, varón de guerra, pues un varón de guerra solo pudo haberse reproducido en gente de guerra. Usted y yo somos guerreros por genética, somos guerreros porque el dedo de Abba nos escogió y nos predestinó para eso. Somos guerreros por amor a Abba y a su reino, por placer, por privilegio, por deber, por imposición de reino, por lo que usted quiera. Corre por nuestras venas la sangre de guerreros y venimos de una casta de gente luchadora, de gente combativa. Lo que hay en nuestros genes espirituales es el ardor de la batalla en contra de los poderes del infierno, y eso tiene que ser despertado. Usted tiene que salir de la comodidad que le brinda la sombra escasa de esa palmera para que entre en el fragor de la batalla y entienda que usted se congregó, y cuando nos volvamos a congregar para capacitarlo para pelear estas batallas. Justo ahora, mis amados, debemos enfrentar esta pandemia del COVID-19 y levantarnos y erguirnos valientemente declarando que el poder de la resurrección se está moviendo en toda nuestra nación y en el mundo, y que el poder de las llagas de Yahshua está activo. Sus llagas están abiertas, frescas y vivas para dar sanidad a todo aquel que cree. Esta pandemia sé que es alarmante, claro que sí, pero nosotros oímos la voz detrás de la voz. Nosotros oímos y vemos las cosas de forma diferente porque nosotros estamos confiando en nuestro Abba Yahweh y sabemos que vamos a superar esta pandemia. La pregunta es, ¿llegaremos a superar la corrupción en el gobierno y en los grupos de poder económico y político? ¿Superaremos la corrupción en el corazón de la sociedad entera? Porque la corrupción es la pandemia más letal que nos ha dejado a lo largo del tiempo, más muertes, más pobreza y miseria de lo que nos dejará el mismo COVID-19. Lograremos que la clase política actual deje de ser el virus que enferma la democracia. Iglesia amada, el mundo necesita a Yahshua, necesita su amor, su perdón, su sanidad, su poder, y la iglesia erguida puede dárselo. Una iglesia de convicciones profundas que pueda enfrentar poderes espirituales, políticos y económicos, como Daniel, que cuando el edicto real le impedía orar a su Elohim, so pena de muerte en la fosa de los leones, no entró en pánico, no entró en terror y tampoco negoció con el edicto real su relación viva con el Elohim eterno. Actuó con valor, con firmeza, tomó sus riesgos. La ley decía,
nadie pida nada a ningún Dios, ni ningún hombre, sino solo al rey Darío. Pero Daniel era tipo de esa iglesia levantada y erguida. Abrió las ventanas de su recámara y se arrodilló ante su padre mañana, tarde y noche, 3 veces al día. Ya quisiera saber yo si en casita estamos arrodillándonos 3 veces al día, mañana, tarde y noche, porque esta crisis lo amerita. Su familia necesita también ser entrenada y empoderada. Tiempo de oración, tiempo de ponernos de rodillas y no solamente tiempo de ocio. Así que él se arrodilla ante el Padre para seguir su relación. Porque hay cosas, mis amados, que se elevan a nivel de ley en el país y en el mundo entero, que la iglesia no debe permitir ni debe tolerar porque van en contra de las leyes divinas. Esther también es otro tipo de esa iglesia levantada, de esa iglesia erguida que yo estoy declarando que se está levantando en este justo momento. Escríbame un amén y dígame, yo soy parte de esa iglesia levantada, erguida para gobernar. Yo soy parte, que el reino cuente conmigo. Aquí estoy yo, en mi casa hay un guerrero, en mi casa hay una guerrera. El cielo no se ha quedado sin sus guerreros aquí en la tierra. Póngame un amén y declarémoslo y creámoslo juntos. Esther, entonces, eso es ese tipo de iglesia alzada. Entra a la presencia del rey Asuero sin ser llamada, también so pena de muerte. ¿Para qué? Para lograr bendición de vida para su pueblo. ¿Y cuál fue su actitud? Si perezco, que perezca. Esas son las gloriosas frases de una iglesia empoderada y en nada cobardada, sino consciente de su misión y consciente de por qué Él nos pone en ciertos lugares para que desde ahí cumplamos su plan y cumplamos nuestro propósito. Ella dijo, yo no me voy a quedar sentada de brazos cruzados en la comodidad del palacio mientras mi pueblo muere. Ella podía estar a salvo, ella disfrutaba de todo lo que significaba ser la esposa del rey Asuero, todos los privilegios, los beneficios, las riquezas, las joyas, su seguridad, su protección, etcétera. Pero ella sabía que había sido llevada a palacio para cumplir un propósito del Eterno. No era, soy la mujer más bella del mundo, Esther tan agraciada y su belleza le dio una calidad de vida que cualquier otra mujer envidiaría. No, su belleza era solamente el medio para posicionarla en el palacio al lado del rey Asuero, porque Yahweh sabía que en ese momento profético necesitaría de ella para impedir el decreto de muerte para su pueblo. Así que ella no se acomoda y no se hace de la vista gorda ante lo que está pasando. Dice, yo no me quedaré aquí tranquila en el palacio mientras mi pueblo muere. Yo le pregunto a usted, ¿qué está haciendo hoy? ¿Qué está haciendo usted hoy cuando nuestros compatriotas y gente alrededor del mundo están muriendo? ¿Qué es su reacción? ¿Qué es lo que realmente usted hace todos estos días que llevamos ya cuántos días, semanas, mes, ya en esta cuarentena, en este aislamiento? ¿Qué es lo que ha estado haciendo? ¿A qué le ha dado usted más importancia, más relevancia? Y usted tendrá una propia respuesta personal. Muchos podrán decirme, pastora, yo no puedo hacer nada. ¿Qué podría hacer yo? Y es precisamente esa actitud debilitada e impotente que nos lleva a la indiferencia y nos neutraliza. Entonces vemos esta crisis solo como espectadores a través de la televisión, a través de las cifras, a través de las estadísticas, pero no queremos ser participantes ni protagonistas en la respuesta y en la salvación que Yahshua tiene para Honduras. Esta pandemia Yahweh la usará para sacarlo a usted con nombre y apellido de debajo de la comodidad de la palmera. Lo va a sacar de esa comodidad religiosa, o por lo menos esa es la intención de él. Se verá hasta cuándo llega la dureza, hasta cuánto llega la dureza de su corazón para hacerse sordo y no oír, y ciego para no ver, y nublado en su entendimiento para no comprender lo que el Espíritu Santo está diciéndole justo
ahora a través de mi persona. Él lo quiere sacar de todo esto, porque no basta con tener vestidos blancos y atavíos religiosos. Hay que vestirse de amor, de luz, de poder. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia visible, empoderada, entendida en los tiempos. Císara asolaba todo el territorio, morían personas, empobrecía el pueblo. ¿Y dónde estaba Débora, tipo de la iglesia? Ella era llamada, era ungida, era escogida, pero ¿dónde estaba? Sentada cómodamente debajo de la palmera. La iglesia llamada a entrar a otra dimensión espiritual, óigame bien, la iglesia llamada a entrar a otra dimensión espiritual está teniendo un sacudimiento fuerte del Ruach HaKodesh en su espíritu y en su vida, tanto que no nos ha dejado dormir tranquilamente porque su voz retumba en nuestros oídos, diciéndonos que digamos palabras, diciéndonos que enviemos a ciertos lugares de la tierra, a ciertos países, a ciertos gobiernos, a ciertos lugares de nuestra nación, que dirijamos nuestras armas espirituales, que podamos estar aquí pendientes de esa batalla espiritual. Él no está dejando a esa iglesia atrasada y rezagada, sino pasando su remanente a otro nivel espiritual. Es un sacudimiento fuerte. Hay una orden suprema del rey de que nos levantemos ya y dejemos esa palmera y esa comodidad y nos pongamos erguidos para gobernar. Y no se trata de una persona, se trata del cuerpo de Yahshua, el que tiene que levantarse. Daniel y Esther cambiaron leyes, edictos reales, sentencias de muerte fueron revocadas. Solo la iglesia puede revocar leyes contrarias al mandato divino, y es necesario que nos organicemos y nos hagamos sentir en medio de nuestra nación. Débora se levanta, sale de la palmera, muy erguida, muy dispuesta a gobernar, y convoca a Barak para definir estrategias divinas de liberación. Estas no vienen mientras uno está en la comodidad de la palmera. La mayoría del pueblo, cuando ve la tribulación, se tira al suelo a llorar, se preocupa, se pone nervioso y se concentra solo en el problema. Mira el problema, piensa el problema, vive el problema, habla el problema, y ustedes saben que la lengua inflama la rueda de la creación. Y comeremos de los frutos que hayamos nosotros sembrado con esas semillas, donde estamos hablando solo de la adversidad y no de la solución. Tenemos que entender que somos parte de la solución, pero hay una iglesia, hay un remanente que se levanta y se levantará para perseguir a sus enemigos y alcanzarlos, y les va a arrebatar el botín en el nombre de Yahshua. Así que no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo Císara o el COVID-19 y la corrupción están robando vidas humanas, mientras corazones endurecidos y avariciosos han visto en esta pandemia la plataforma perfecta para robar, para ganar popularidad, para inflar los precios de los insumos médicos tan necesarios en esta hora. Pero nosotros en eso ya tenemos experiencia. Lamentablemente hay un camino hecho donde la corrupción en nuestros sistemas de salud ha sido tan humillante y tan vergonzoso que hoy otra vez los mismos de siempre están queriendo transitar esos caminos que ya han hecho en gobiernos pasados a lo largo de la historia de Honduras y que se han acrecentado en estos últimos años. Lamentablemente hay ese virus, esa pandemia en el corazón de cuantos funcionarios en nuestra nación, gente que aprovecha esto para ganar popularidad, haciendo proselitismo político, hermano, en medio de los cadáveres de nuestros hermanos. Esta es la oportunidad de la iglesia para alinearse al reino, al tiempo y a las circunstancias que estamos viviendo. Una iglesia que quebrará moldes y estructuras
rígidas y religiosas. Una iglesia sin vieja levadura será nueva masa llena de sinceridad y de honestidad, que caminará bajo la sombra del Omnipotente y no bajo la sombra de la palmera, y mucho menos bajo la sombra de Egipto, mucho menos bajo la cubierta de Faraón. La iglesia no se puede quedar sentada solo oyendo la palabra, buscando que le profeticen bonito. Si nos quedamos así, el COVID-19 y la corrupción van a devastar nuestro bello país. Es hora de que usted y que la iglesia entera, empoderada, levantada para gobernar, alce su voz de trompeta y llamemos malo a lo que es malo y denunciemos el pecado, que no nos pongan mordaza, que no acallen nuestra conciencia espiritual, sino que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y la iglesia y los profetas están levantados por Abba, no para andarle sobando la leva a ningún político y profetizándole lo que el político quiere oír. Los profetas fueron levantados para enseñar al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto, entre lo incorrecto, entre lo puro y lo impuro. Y eso no acepta tibieza, eso no acepta tibieza, porque en los verdaderos profetas reina el espíritu de la profecía, que es Yahshua, y el aliento vital de todo mensaje inspirado del cielo y no de las hambres humanas, de los apetitos humanos. Este es tiempo de tomar nuestro lugar sin temor. Hay que levantarse para recibir estrategias y diseños de guerra. Por favor, no se quede durmiendo todo el día. Pídale al Ruach, revélame diseño y estrategias divinas que nos ayuden a rinconar a todas estas potestades que como nación nos han tenido sumergidas en un hoyo de oscuridad, en un hoyo de problemas y de corrupción. Jueces 4, 6, 9 dice: y ella, refiriéndose a Débora, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Yahweh, el Elohim de Israel, diciendo: ve, junta toda tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres, oiga, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Yahweh a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Débora empieza a tener una transición, a tener una metamorfosis, si usted quiere, dentro de ella. Ella está dispuesta a ser una iglesia que gobierne. Y esa transición tenemos que pasarla también nosotros. Es salir de las 4 paredes de la iglesia y de la mente para poder cumplirle al rey. Ella había sido escogida para gobernar, al igual que la iglesia de hoy. Pero ¿sobre qué estaba gobernando? Gobernaba sobre el pueblo de Israel, pero ¿quién estaba gobernando sobre el territorio? Una cosa es que usted tenga como líder autoridad en la iglesia o autoridad sobre sus ovejas, las que Yahweh puso bajo su cuidado, y otra muy diferente a tener autoridad y a gobernar sobre el territorio. Hablamos entonces de tener autoridad jurisdiccional. David tenía una autoridad sobre las ovejas, sobre el rebaño que él cuidaba. Pero fue hasta que él se levantó a pelear en contra de Goliat, el filisteo, el gigante, y lo venció y le cortó la cabeza, que él llegó a tener autoridad de palacio, que él llegó a tener autoridad de gobierno. No importa cuán llenos de dones nosotros estemos, o cuánta unción nosotros tengamos, o cuán grandes sean nuestras congregaciones y cuántas personas llenen nuestras reuniones, o cuántos seguidores tengo a través de las redes
ustedes. No importa nada de eso. Lo que importa es si estamos ejerciendo autoridad jurisdiccional en la tierra en la que Abba Yahweh nos sembró y por predestinación soberana nos hizo nacer en Honduras, porque dice la palabra que Él decidió y definió el lugar y el tiempo en el que deberíamos nacer. Y fue Él quien decidió que usted naciera en Honduras y estuviera vivo justo en este momento, porque dentro de usted Él depositó una dinamita, depositó una unción que se necesita unida al resto de los demás miembros del cuerpo de Yahshua para lograr una victoria. Hablamos sabiduría para aquellos que han querido buscar la madurez, porque yo sé que los simples tal vez no puedan entenderlo, pero siempre creemos que lanzar la palabra va abriendo camino en el corazón de ellos. Así que ella era todo lo unida que usted quiera. Ella gobernaba sobre el pueblo de Israel. Pero ¿quién estaba gobernando en el territorio? ¿Quién estaba asolando a Israel? Y ahí se pone en evidencia que no había extendido ese nivel de gobierno y ese nivel de autoridad. Entonces, al igual que David, mandaba con sus ovejas, peleaba contra osos y contra leones que querían llevarle el rebaño, pero no tenía una autoridad jurisdiccional en ese momento hasta que se levanta a pelear en contra de Goliat y lo vence. Y vuelvo y repito, una cosa es tener autoridad sobre la familia y otra cosa muy diferente, tener autoridad sobre el territorio donde vive tu familia. Una cosa es que tengamos autoridad en nuestras congregaciones y otra que tengamos autoridad en el territorio donde nuestra congregación está, o que tengamos autoridad territorial sobre toda nuestra nación. Y a eso es a lo que Abba Yahweh quiere llevar a su iglesia. Muchas veces en el territorio donde vivimos vemos que no gobierna el Adón y nos acomodamos y lo aceptamos, nos cruzamos de brazos y decimos, así es esto, ¿qué vamos a hacer? Nos lamentamos, pero no hacemos nada para cambiar eso. No hacemos nada para poder gobernar en ello. Y el Padre nos está ordenando que nos levantemos, no solo en la familia o en la congregación, sino en el territorio nacional, que podamos empoderarnos en este preciso tiempo. Hoy, donde la iglesia tiene que estrenar su autoridad gubernamental en Honduras, donde Él nos estableció y donde por derecho tenemos una autoridad legal y una jurisdicción aquí en Honduras. Así que la iglesia debe levantarse, toma autoridad sobre este COVID-19 en todo el territorio, y este es un llamado a los apóstoles y profetas que deben usar su legalidad del cielo aquí en la tierra, su autoridad jurisdiccional, y el resto del ministerio quíntuple debe unirse a hacer la resistencia al enemigo hasta que lo hagamos huir de nuestra patria. Jueces 4:10 dice, y juntó a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Las estrategias de Yahweh muchas veces desafían nuestra razón. Cuando nos ponemos a pensar en por qué escogió a Zabulón y a Neftalí para ir a la batalla, y Débora dócilmente subió con ellos. Cuando este pueblo, dice la Escritura, que estaba sentado en regiones de sombra y de muerte, en regiones de tinieblas. Estas dos tribus vivían en un estado de aflicción, en un estado de oscuridad, de densas tinieblas. Ellos se apartaron mucho del resto de las tribus y ellos se contaminaron bastante, se mezclaron con otros pueblos. Era sabida la mundanalidad y la pecaminosidad de ellos. Sin embargo, Yahweh los escogió para la batalla. Y es que muchos de los que han estado en sombra de muerte serán levantados por el poder del Espíritu Santo para ser parte del ejército del Adón en estos tiempos proféticos. Muchos de los que han vivido grandes cautiverios que nadie hubiera de repente tomado en cuenta,
Yahweh los ha escogido. Por eso Él sabe que esta gente que ha probado las partes más bajas de las regiones de cautiverio estarán dispuestos a pelear las batallas más insólitas a favor del reino de Abba Yahweh. Y Él mismo los va a llamar a la guerra y pelearán donde otros no han querido ir y pagarán el precio de su libertad personal y la libertad de su tierra y de su nación. A Débora le dice, vas a subir con la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí. Y uno dice, pero ¿cómo me manda con esta gente contaminada de pecado? Esta gente vive asentada en lugares de tinieblas, de oscuridad, en tierra de aflicción, porque se incrementó el pecado tan grandemente en medio de ellos que hasta se separaron de las demás tribus. ¿Cómo me mandas a la batalla con esta gente? Sin embargo, como les digo, Yahweh tiene sus estrategias y en ese momento preciso es Zabulón y Neftalí los que tienen el poder y la fuerza para ir en contra de los carros cerrados y de todo el poder bélico que el rey cananeo tenía y que bien Císara estaba poniendo en marcha para destruir a todo Israel. Y a mí siempre me asombran las estrategias del Padre y cómo desafían nuestra razón. Iglesia amada, hay lugares de nuestro país, barrios y colonias asentados en tinieblas, llenos de drogadicción, llenos de prostitución, de repente gente, entre comillas, mareros, que los hemos llamado así, pero de ahí, mis amados, por eso nosotros no debemos hacer acepción de personas. De ahí Yahweh se ha reservado pueblo y se ha levantado guerreros, porque dice la palabra que el pueblo asentado en tinieblas y en sombra de muerte, tierra de Neftalí y de Zabulón, verán gran luz de salvación. Luz resplandeció sobre ellos. La luz del evangelio llegará a estas personas también en esta crisis mundial y Yahweh los levantará para la batalla. Esta gente está esperando una iglesia que se atreva a entrar en esos territorios hostiles y de oscuridad. Yahshua comenzó su ministerio precisamente en las tribus de Neftalí y en las tribus de Zabulón, sabiendo que el profeta Isaías había declarado la condición espiritual de esta gente tan oscura, tan amarga, tan afligida, tan desesperada. Y justo ahí Él fue a predicar el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. El evangelio es poder. No son solamente palabras. No, son palabras del reino que tienen espíritu y vida. Porque bien lo dijo Yahshua, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y este espíritu es capaz de repeler el espíritu anticristo, el espíritu de las tinieblas. Y de ahí, de esos asolamientos y de esos lugares oscuros, Yahweh se ha reservado pueblo. Ahí donde los corbatudos y los ensacados no van a ir a pelear, esta gente va a dar la cara por el reino de Abba Yahweh. Y nosotros tenemos que predicar esa palabra en todo lugar y en esos lugares también. El miércoles pasado nosotros fuimos con el proyecto solidario del Cordón de Esperanza a lugares marginados. Y mientras caminábamos por esos callejones entregando las bolsas de alimentos, nos topamos con muchos jóvenes tatuados, muchos jóvenes de aspecto rudo que dan como escalofrío. Y justo iba a ir a tocar en la puerta cuando un joven salió detrás de un baño improvisado hecho de plástico envuelto en una toalla y se le veían todos los tatuajes que tenía en su cuerpo. Y claro, la impresión nuestra es, wow, ¿verdad? Aquí se sienten las tinieblas, se siente la adversidad, aparte de que el ambiente estaba impregnado de olores de marihuana y usted ya puede imaginarse todo lo demás, ¿verdad? Pero cuando nos topamos, entonces yo le entregué la bolsa de alimentos y él estaba muy serio, como muy malhumorado, agarró así la bolsa y caminó
adelante de mí, pero cuando él dio la espalda y volvió a ver hacia atrás, él se volvió y me dijo, gracias. Y su rostro había cambiado de forma tan notable. De repente lo había tenido por aquí, le doy la bolsa, cuando camina un poco más, él se vuelve, dice gracias y yo le veo la cara totalmente diferente. Ya no lo vi con aquel rostro enojado, con el ceño fruncido, sino que vi un cambio en su rostro. Ya no estaba tan amargado y ahí oí la voz interna del Espíritu Santo en mi corazón que me dijo, hija, yo tengo pueblo mío aquí y ellos van a ser guerreros de mi ejército. Yo los voy a llenar de mi Espíritu Santo y los voy a capacitar. Así que ustedes tienen que traer la luz del evangelio a estos lugares. Tienen que venir como yo fui a la tribu de Zabulón y de Neftalí, a las tribus peores, pero desde ahí luz resplandeció para ellos. Tienen que traer el evangelio de las glorias de Yahshua, tienen que traer esa luz, ejerzan autoridad jurisdiccional en esos territorios. Mis amados, estos que han conocido las más densas tinieblas y el horror y el dolor del hambre, del miedo, del frío y de la pobreza extrema, ellos pelearán por el reino de Abba Yahweh una vez que usted y yo les hayamos presentado el evangelio, los hayamos extraído de las tinieblas y los habilitemos para la guerra espiritual. Es importante que entendamos que la iglesia debe gobernar. Hebreos 2:8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, oiga bien, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Yahshua hizo una obra magnífica en la estaca de ejecución. Él sujetó todas las cosas bajo su autoridad y bajo su poder. Pero en la misma palabra dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Sabe por qué? Porque hay una intervención profética de la iglesia en todo esto. Hebreos 10 dice en el verso 12 y 13, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. Y de ahí en adelante, póngame atención, amado, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Así que claramente la palabra dice que todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque Él está esperando a que entre en acción otro organismo, entre en acción, entre en posición la iglesia, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. ¿Y quién va a hacer esa tarea? Pues la iglesia, el cuerpo de Yahshua. Usted que está oyendo esta palabra, el cielo está esperando a que usted ponga por estrado de los pies de Yahshua a todos estos enemigos que nos han venido afligiendo, que nos han venido quitando el sueño, que nos han venido quitando la bendición a nuestras vidas, a nuestros corazones. Así que esta iglesia tiene que levantarse porque Yahshua lo está esperando a usted, esperando que decida salir de la comodidad de la palmera, que decida cambiar la frágil sombra que la palmera le da para aceptar la cobertura de Yahweh Elohim Sebaot. Está esperándolo a que usted termine de pecar, termine de entretenerse en el mundo, termine ya su nexo con la religión, con la haraganería, con la pereza, con la indiferencia espiritual. El cielo está esperando que usted
Israel abandone la vieja levadura, se levante, se ponga erguido y comience a regir conforme el Espíritu Santo y el poder de Él le dé y le habilite justo ahora. Claro que Yahweh podría quitar todo esto así en un chasquido de dedos y todavía menos, pero es que resulta que el plan de Lava es que la iglesia se levante, se empodere. Él está esperando que la iglesia ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Él ya lo hizo todo en el ámbito espiritual, pero solo la iglesia puede darlo a luz en el ámbito natural. Solo nosotros podemos agarrar esas potestades y ordenar a los arcángeles de más alto rango, la gente de guerra, que agarre grilletes y cadenas de hierro para aprisionar a todos nuestros adversarios. ¿Cuánto más va a dejar esperando al Espíritu Santo? ¿Cuánto más va a dejar esperando al cielo? ¿Cuánto más nos esperará nuestra patria? Nos esperarán los enfermos, los pobres, los necesitados, los que viven en la tierra de tinieblas como Zabulón y Neftalí. ¿Cuánto más esperarán a que nosotros terminemos la flojera o de satisfacer nuestros caprichos personales o esperar vivir toda la vida una felicidad fuera del cumplimiento de la palabra de Abba Yahweh? Hasta que Débora se levantó. Cuando una iglesia se levanta en reacción en cadena, van sucediendo cosas extraordinarias. Débora se levantó y se levantó Barak y se levantó la tribu de Zabulón y se levantó la tribu de Neftalí. Pero no solamente ellos, sino también Jael, quien fue la que finalmente dio muerte a Sísara, capitán del ejército de Jabín. Ella era la esposa de Eber Seneo. Y nos preguntamos entonces, ¿quiénes eran los ceneos? Eran habitantes del Negev, venían de Madián. Ellos eran descendientes de Abraham y de Setura, la nueva esposa de Abraham, y dieron a luz a Madián. Así que eran parte del clan de Yetro, el suegro de Moisés. Y cada vez que Israel pecaba y el sacerdocio se apartaba del Adón, los ceneos que habían puesto sus tiendas al lado de Israel venían y los exhortaban y les llamaban la atención. Estaban siempre entonces exhortándolos para que se volvieran a su Elohim y preguntaban que por qué habían abandonado a su Padre Celestial y les hacían memoria de las grandezas que Él había hecho por ellos. Entonces los ceneos peleaban contra los cultos de Baal. Usted puede ver en el libro de Jeremías que de ahí venían los recaditas, los que tenían pacto de no tomar vino, un pacto que habían hecho con Elohim. No sé si recuerdan a Jonadab, el recadita. Y se cree que los ceneos, recaditas, vienen los esenios, donde el estudioso de la cultura judía, Josefo, dice que ahí Juan Bautista comenzó sus tiempos de enseñanza. Así que Eber Seneo se había apartado de los israelitas. Quiero explicarle algo de esta historia para que usted comprenda la participación de Jael en la victoria que Yahweh dio a Israel. Entonces, Eber Seneo se aparta de Israel y hace pacto político con Jabín, el rey de los cananeos. Por lo tanto, cualquiera que viniera de Azor, donde Jabín estaba, y entrara al territorio de Eber Seneo, tenía la obligación de protegerlo. Por eso Sísara, cuando la batalla recia, huye hacia ese lugar esperando encontrar protección de su aliado en la casa de Eber Seneo. Además de eso estaban las leyes hospitalarias. Si alguien pedía refugio y alojamiento, debía proveérsele. A él no era israelita, estaba sujeta a su esposo, así que ella debió
creyó haberlo protegido, pero ella tenía en su corazón una ley mayor, proteger a Israel. Su esposo no estaba en ese sentir. Ellos tenían esa misión como ceneos, pero su esposo había preferido la cobertura de Javín. Así que ella lleva a Sísara a su tienda, le da leche, lo arropa, el hombre se duerme y finalmente, obedeciendo al pacto que ella tenía en su corazón, saca una estaca de su tienda y la enclava en la cabeza de Sísara, quien muere inmediatamente. Yahweh va a levantar una generación, Jael, capaces de romper pactos y convenios humanos por favorecer a la nación de Israel y por favorecer a Honduras. Jael sabía que Javín podía matarla, ella se arriesgó, sabía que Javín la podía mandar a matar a ella y a su familia. Su propio esposo podía quitarle la vida por haberlo deshonrado en el pacto y por haber matado a Sísara en su tienda, romper esa alianza de protección, pero ella se arriesgó porque era más fuerte el poder de la palabra en ella. Así que Yahweh le da la victoria a Israel, así como también se la dará a la iglesia de Honduras si nos levantamos erguidos para gobernar y para regir sobre el poder del maligno que ha amparado la corrupción en este país y que quiere prolongar la crisis del COVID-19 para ganar más dinero. Hoy yo quiero animarle en el nombre de Yahshua a que nos levantemos de la sombra y de la comodidad de debajo de la palmera, respondamos a los cielos como ellos nos han respondido a nosotros, pongámonos en orden de batalla y cumplamos la misión que el Eterno nos ha dado. Le bendigo en el nombre de Yahshua.